Bien, para la determinación de la rigidez de entrepisos de pórticos, ese es un dato importante porque nos va a permitir dimensionar cuánto se puede deformar cada piso, tanto la distorsión del piso y por acumulación de distorsiones podremos llegar a conocer la deformación total máxima en el coronamiento de un sistema de pórticos. Para ello vamos a disponer de métodos aproximados o de métodos exactos. Ustedes ya saben que le ponemos exactos entre comillas a métodos numéricos de cálculo digital, ¿no? En general, elementos finitos, a ellos los vamos a considerar exactos. Y lo que nosotros vamos a dar son eh, métodos aproximados. Bien, bien, yo quiero aquí mostrar lo que pasaría si aplicásemos lo que hemos aprendido hasta acá. Hemos visto hasta acá que una ménsula simplemente empotrada y libre, tenía una rigidez de 3 EI por H cubo, sobre H cubo. También hemos visto que una columna, si estuviese perfectamente empotrada en los dos extremos, una columna que tiene una rigidez a flexión E por I1, tiene una rigidez de 12 EI1 sobre H cubo, siendo H esta altura. Simular que bueno, antes de simular, vamos a suponer ahora que disponemos de un pórtico sencillo de dos montantes y un dintel. Vamos a suponer que la rigidez flexional, E por I, de la viga o dintel es infinita, es decir, no se deforma. Eso es precisamente lo que permite suponer que además del empotramiento perfecto que tenemos en la base, tenemos un empotramiento perfecto de la columna en la viga. Le aplicamos una carga horizontal, en este caso se llama P, y el pórtico experimenta un desplazamiento total delta. Muy bien, es posible demostrar que cuando esto ocurre de esta manera, puedo separar la carga P total actuante, naturalmente, por dos reacciones que aportarían cada una de las columnas, y entonces cada columna no estaría sujeta a la carga P, sino a la carga P1 sobre 2. Aquí entonces aparecería una carga P1 sobre 2 y acá una carga P1 sobre 2. Si uno hiciese un calculito, esto es P1 sobre 2, y si hago el análisis de este nudo, el equilibrio solo se puede restablecer si en el nudo la viga introduce un esfuerzo normal de P1 sobre 2. Entonces, pero la columna solamente está sujeta a P1 como P sobre 2, el P total sobre 2. Este esfuerzo normal se traslada hasta este nudo y cuando hacemos equilibrio de ese nudo es esta fuerza contra esta, el esfuerzo de corte que tenemos acá en la columna. Y ahí están en equilibrio. Entonces esto justifica que esta también es P1 sobre 2. Cada columna contribuye entonces tomando la mitad de la carga. Y como sabemos que la rigidez de una columna doblemente y perfectamente empotrada es 12, la rigidez del pórtico pasa a ser esta rigidez más esta rigidez, o sea, 24 E por I sobre H cubo. Si hubiese más columnas y estuviésemos con las mismas hipótesis, cada nueva columna introduce un factor de rigidez adicional, que valdría 12 EI por H cubo, sobre H cubo. Bueno, vamos avanzando entonces con nuestras extensiones y ahora deberíamos poder decir que
En cambio, una columna en su situación general dentro de un pórtico está vinculado con vigas en su extremo superior, en su extremo inferior. Ya lo vimos cuando estudiamos el problema de las columnas en sistemas desplazables o indesplazables. Y entonces teníamos la necesidad de evaluar las rigideces de las vigas y columna que llegaba al extremo de una columna bajo análisis, y lo mismo en el otro extremo. Entonces podemos llegar a tener entonces situaciones de empotramientos elásticos en los extremos de las columnas. En particular, si fuese una columna que estuviese vinculada a la fundación, podríamos tener que en un extremo hay un empotramiento perfecto y en el extremo superior tendríamos un empotramiento elástico, que va a depender muchísimo de las rigideces relativas que puedan tener las vigas que llegan al extremo superior. El caso extremo a la derecha está mostrando si cambiase solamente, ¿qué pasaría si cambiase solamente el empotramiento, el vínculo inferior por una articulación? Bueno, ya sabemos, aquí la deformada, sea para un lado o para otro, es con tangente coincidente con la vertical, mientras que aquí existe la posibilidad de una deformación que tiene una tangente al origen que da un ángulo de rotación. En el otro extremo habrá un empotramiento elástico de acuerdo con las rigideces de viga y también de la columna que va hacia arriba. Esto nos permite hablar de que aparecen configuraciones que nos permiten hablar de lo que se llamarían diferentes grados de empotramiento de una columna en sus extremos, superior e inferior. Y puede variar entre dos extremos elásticamente empotrados, puede variar entre un extremo perfectamente empotrado, articulado, o también aquí podríamos dibujar un empotramiento elástico. Recuerden que este de aquí en adelante es nuestro emblema. Así como el triangulito es el emblema o el símbolo de una articulación o de un apoyo de primera y segunda especie, este simbolito es el de un empotramiento perfecto. Este esquema con una viguita deformándose nos dice que este es un empotramiento elástico. Entonces, podremos definir el grado de empotramiento de una columna en sus extremos. Esto es lo que está en este dibujito. Bueno, hay algunas formas también de distribuir. Nosotros ahora nos interesa saber cómo son las rigideces entre distintas columnas de un pórtico. Bueno, hay alguna demostración que permite mostrar que si nosotros vamos a las fórmulas y hablamos de las rigideces relativas de una columna sobre la rigidez total del pórtico, estaremos poniendo en el numerador una expresión que depende de E por I y en el denominador la suma de las rigideces que también están dependiendo de E por I. Si el módulo de elasticidad también es constante para todo el piso y no cambia la altura, H no cambia, créanme que la rigidez puede quedar expresada prácticamente, aunque con otras manifestaciones, no valen lo mismo, la rigidez relativa entre la rigidez de una columna y la rigidez total del piso como una relación entre la inercia de la columna y la sumatoria de las tres inercias. Dicho de otro modo, si acá esta columna tiene una inercia 1, una inercia I sub C, o vamos a ponerle 2, y esta I3, yo podría considerar que J1, E por I, E por J1, de esta columna, dividido la sumatoria de las rigideces, vamos a ponerle así, permite que el cálculo de las rigideces relativas entre esta columna y la rigidez total de este piso la pueda expresar también como simplemente
la relación entre las inercias y la sumatoria de las inercias de las tres columnas. Y entonces, es lo mismo calcular la sumatoria de las rigideces, estas completas, las rigideces que tendrían estas columnas, cada una de las columnas individuales, estas rigideces, que tiene un momento de inercia 1, la siguiente columna momento de inercia I2 y 3, las puedo reemplazar directamente por las relaciones entre los momentos de inercia. Y eso es lo que hacen algunas reparticiones de las rigideces que aportan cada columna. Claro, para pórticos de más de 2 montantes. Otros reglamentos sugieren que uno podría tomar para calcular las rigideces, las de las columnas extremas, no con el valor que le dé el cálculo de el momento de inercia B por D cubo sobre 12 de esa columna, sino con un 80, con un 70%, porque se comportarían como más flexibles que las columnas interiores. En definitiva, perdón por ensuciar la pantalla. Vamos a terminar diciendo que hay diferentes procedimientos o aproximaciones en los métodos aproximados, incluso algunos permitidos por algunas reglamentaciones, que nos dicen que, mire, usted puede hacer esto con la columna extrema si la rigidez relativa de las vigas que llegan a esa columna, IB, momento de inercia de la sección de viga dividido su luz, es mayor que 0,20 o un quinto de la rigidez relativa de la columna. Entonces nos pone una condición. Entonces uno podría estimar rigideces de columnas mediante procedimientos llamados expeditivos. Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquitito dejemos ahí el cálculo de las rigideces y vamos a hablar de lo que se llama efecto de pórtico. En las horas anteriores hemos estado hablando de que dos montantes y una serie de elementos horizontales no significan que se produzca efecto de pórtico. En efecto, si las vigas conectadas tienen una inercia a flexión, una rigidez a flexión despreciable, bajo la acción de las cargas horizontales, debo imaginar en el modelo estructural que no hay capacidad de transmitir flexión entre el montante y las vigas. Por lo tanto, si se aplican las cargas, estas vigas, si no trasladan flexión, tampoco trasladan corte, solo pueden trasladar o transferir esfuerzo axial. Si aplico las cargas horizontales, la deformada es como la que tenemos acá, no hay acoplamiento entre los dos montantes y por lo tanto se comportan cada uno de ellos como ménsulas independientes, cada una aportando su propia rigidez. El diagrama de momentos sería como el que estamos mostrando acá. Rigurosamente, si hay varias cargas, el diagrama de momentos, ahora lo voy a dibujar en forma más realista, esta es una simplificación, pero trata de indicar que el momento tiene signos solo de un lado, porque esto es una ménsula, y esto también es una ménsula simple. Pero el diagrama de momentos, si aplico rigurosamente estas tres cargas, sería esta carga por esta distancia me produciría un valor de momento en la fundación como este. Esta carga, pero a partir de este punto, produciría un valor de momento como este, y la tercera, que se va sumando, ¿no? Yo lo podría dibujar en forma trasladada al origen o al sistema de referencia y trazo una paralela y es solo el momento de esta H del segundo piso por su distancia. Si ahora hago la tercera y no la hago independiente, sino que la aplico desde el nivel de este piso, esto me introduce un nuevo valor de momento. Y entonces, finalmente, vuelvo a decir que el diagrama de momentos tiene un solo signo, signos que en este momento estamos llamando negativos, porque según alguna convención viene
desde el lado de afuera de la estructura. Bueno, muy bien. Entonces, una estructura que parece un pórtico pero que no cumple efecto de pórtico, se deforma como dos ménsulas independientes, aportan la rigidez de cada una de esas ménsulas y su absorción de solicitaciones es completamente de un solo signo. Si ahora en cambio tenemos una estructura donde las rigideces de columna son comparables con las rigideces de las vigas, los encuentros ahora cumplen la condición de ser nudos de pórtico porque transmiten solicitaciones de, además de axial, transmiten flexión y corte. Las deformadas esperadas son como las que vemos acá, y entonces, ustedes ya lo pueden interpretar, los diagramas de momentos, en lugar de ser este poco favorable diagrama de momentos que introduce una enorme solicitación de flexión por no haberle dado, conferido rigidez flexional a estas vigas, ahora pagamos el precio de absorber en estas secciones de fundación una enorme solicitación de flexión. En cambio, ¿qué sucede con el pórtico ideal, que cumple verdaderamente efecto de pórtico? Que acá se producen solicitaciones doble triángulo de flexión, ustedes ya lo saben, por la doble curvatura, se produce un cambio de signo de flexión al arrancar en la siguiente columna que está elásticamente empotrada en el nudo superior, aparece un nuevo diagrama doble triángulo, nuevo diagrama doble triángulo. Esto sería si esto fuera hipotéticamente ideal. Como no es esto así, ocurre que la situación más realista es que el efecto de pórtico produce situaciones de momentos doble triángulo, es decir, con signos cambiados y dobles curvaturas, en la zona superior de una manera muy evidente, lo que se va perdiendo en la zona inferior y se va pareciendo al llegar a la zona inferior de nuevo a esta situación. Fenómeno que vamos a explicar en la clase que viene, en la clase próxima. Bien, entonces yo voy a contar solamente cuál es el efecto de pórtico que se puede cuantificar mediante el método que expuso J. Blume, que nosotros lo tenemos que usar, un método de tantos otros, que consiste en cuantificar un coeficiente de Bloom, ρ, como la relación entre la esbeltez relativa de la viga, que es soportada por dos columnas. Una viga, perdón, disculpen, disculpas. El análisis es, como voy a pasar a mostrar. Ingeniero, son las 16:28. Listo, listo, gracias, gracias. Nos tomamos unos 5 minutos para completar efecto de pórtico con Blume. ¿Cómo cuantificar el efecto de pórtico según la propuesta que hizo Blume? Bueno, supongamos una viga que tiene una rigidez relativa de viga que se puede calcular, como ya sabemos, como el momento de inercia dividido la luz de la viga. Y lo dividimos por la sumatoria de las dos rigideces relativas de las columnas en las que se apoya. Sumo las dos, las rigideces de cada columna son el momento de inercia de la columna, de la sección de la columna, dividido la luz de la columna, la altura de la columna. Sumo las dos lambdas y hago el cociente. Este cociente me está dando una idea de la importancia relativa que tiene la rigidez flexional del elemento horizontal sobre los dos en los que apoya. Acá está la descripción de qué son cada uno de estos términos, y el cuadrito este simplifica lo que sugiere Bloom. Si el valor de ρ cumplimenta, según lo que propone él, que da mayor que 0,10, entonces se produce efecto de pórtico. Hay pleno efecto de pórtico. Se pueden esperar puntos de momentos nulos
en la zona de tramo de las columnas. Si el coeficiente ρ, en cambio, es 10 veces más chico que este límite, y es menor encima que eso, 0,01, eso está significando que esta viguita es un cabello apoyado sobre dos columnas. Exageré. Siempre uso el cabello o un alambre como una expresión de algo completamente con rigidez relativa nula. Pero si es muy pequeña la rigidez de la viga, este coeficiente ρ tiende a ser muy pequeño. El dintel no produce acoplamiento con efecto de pórtico y la estructura no funciona como un pórtico. Cabe recordar o decir que aunque tenga una rigidez relativa considerable, si las columnas son muy robustas, cosa que suele ocurrir en las plantas bajas de edificios muy altos, y las vigas mantienen prácticamente una constancia en todos los pisos, pero las dimensiones de las columnas han crecido mucho, es posible que también tengamos un problema porque el coeficiente de Bloom pudiese caer peligrosamente por debajo de 0,01. En situaciones intermedias, cuando ρ caiga entre 0,01 y 0,10, la estructura funciona parcialmente como un voladizo, empotrado, la base, parcialmente como un pórtico. Bueno, ¿y qué hacemos en la realidad? En la realidad probablemente no vamos a aplicar el método de Blume, vamos a trabajar directamente sobre métodos digitales y donde vamos a aplicar otras metodologías. Que quede en claro que este método de Blume solamente nos está dando una aproximación para decir que una estructura que parece un pórtico se comporta como un pórtico. Y vamos a decir, además, que ese calculito en cada marco hay que hacerlo en todos los vanos de un pórtico, en todos los marcos. Este es un pórtico de dos montantes, habría que verificar efecto de pórtico en este marco, en este marco, en este. Y si tuviésemos una estructura formada por varios montantes, hay que hacer ese análisis para los procedimientos manuales que nosotros vamos a estudiar, hay que hacer marco por marco la evaluación de efecto de pórtico según el método de Blume. Bueno, y entonces ahora, en este punto, estamos en condiciones de suspender nuestra clase por hoy, y entonces yo quisiera convocarlos, por favor, si ustedes pueden, definir que la clase del día martes que viene, si deseamos terminarla a las 6 para no comprometer el horario siguiente, si podemos excepcionalmente volver a iniciarla a las 14. El próximo martes, lo vamos a repetir por el grupo para que todos estén atentos, y entonces arrancar el próximo martes a las 14 para terminar a la hora 18. Es la última comunicación, jocosamente, que le llamamos parroquial, información parroquial que damos, y en este punto podemos cerrar nuestra clase de hoy, podemos completar la grabación, y yo de nuevo agradecerles toda la gente